pueblo de Dios, iglesia que esté en su casa, en su hogar, el Señor le bendiga. Vamos a hacer una oración para pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que Él sea quien nos dirija en esta hora, que nos bendiga abundantemente. Amoroso Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de tu Hijo nos acercamos ante tu gran presencia para suplicarte, Señor, que nos bendigas abundantemente, que nos des tu palabra, que nos des más y más de ti, que podamos sentirte, Señor, que podamos, Señor, sentir tu maravillosa y santa presencia, que tu pueblo en su hogar pueda sentir tu maravillosa y santa presencia, porque ciertamente, dice tu palabra, no estás lejos, sino que estás más cerca de nosotros de lo que pensamos, mi Señor. Te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu santísimo nombre y comenzamos este servicio. Aleluya. Le invito a abrir su Biblia, hermanos, amigos que están en su casa, en el Salmo 27. Un hermoso salmo que nos invita a no tener temor, hermano, porque Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Así principia este hermoso salmo. Leamos el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vea lo que dice el verso 14. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera Jehová. No tenemos por qué estar tristes, amedrentados, escondidos, porque nuestro Dios tiene todo poder, ¿verdad? Y Él es, dice aquí el Salmo, luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ningún temor hay para el que cree en Cristo, hermano. Y Dios quiere que su pueblo esté confiado en Él, ¿verdad? Y a usted, amigo que nos escucha, busque de Dios, decídase por Dios, hable con Dios. Así dice uno de los cantos que vamos a entonar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. ¿Por qué
es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de buscar su rostro. Y el siguiente canto se llama El Alfarero. Es tiempo de estar a cuentas. Es tiempo de pedir perdón, mis hermanos. Cantemos. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Gloria a Dios. Amén. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando. Descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Hazme como quieras, hazme un nuevo ser.
confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a su nombre. El Señor está con cada uno de nosotros. Dios les bendiga y nuestro hermano para exponer la palabra del Señor. Dios les bendiga esta hermosa tarde. Le invito a abrir sus sagradas escrituras en Hebreos 11, capítulo 3. Te lo voy a leer, lo leemos detenidamente. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bendito sea su nombre. Se lo vuelvo a leer. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, primeramente te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por un día más, Señor, en que nos podemos parar delante de tu presencia solo por tu gracia, a pedir de tu misericordia, Señor. Esta tarde, Señor, disponemos a meditar brevemente, Señor, en tu palabra. Y habla tú a cada mente, a cada corazón, Dios mío. Fortalece a tu pueblo, Dios mío, fortalece a tu iglesia. Danos esa fe inconmovible, Señor, esa fe que mueve montañas, Dios mío, que sepamos realmente a qué Dios servimos, que sepamos realmente a qué Dios ministramos, Señor, que sepamos realmente a qué Dios está con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, la vida de las almas que han de escuchar esta palabra, Dios mío. Pedimos que sea tu Santo Espíritu que la reafirme, Señor. Ciertamente el que hace la obra en el hombre es el Espíritu Santo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todo te lo pedimos en ese nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a meditar brevemente, yo no le diría predicación, sino compartirles un poco de lo que Dios en su misericordia y en su gracia me pudo dar a mí. Sabemos que nadie es privado o exclusivo del conocimiento de Dios, pues aquí siempre tenemos una Biblia en nuestro hogar, en nuestros lugares, cuando venimos a la iglesia del Señor, siempre tenemos la palabra misma de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente nuestra mente divaga sobre cómo es Dios. A veces nuestras propias nociones, conjeturas, lo hacen tirano, lo hacen permisivo, bondadoso, amoroso, lejano, cercano, vengativo, entre otros muchos aspectos. A veces lo tenemos dentro de nuestra cabeza, totalmente ajeno a lo que dice la palabra de Dios, que esto es la Biblia. Por lo que debemos pedir de su perdón y de su misericordia para que nos quite todas esas figuraciones y que ponga en nosotros el deseo constante de realmente buscarle totalmente como Él es, el que se autodenomina el yo soy. Dios es eterno, es infinito, es inmutable, es omnisciente, es sabio, es omnipotente, es trascendente, es fiel, es bueno, es amor. Existen otros muchos calificativos que le damos basados en la Biblia, pero jamás lograremos contemplar totalmente la hermosura de su rostro. Hoy meditaremos de forma muy breve sobre Dios, lo que Él nos muestra a través de su palabra. Solo lo que Él dice acerca del mismo, no lo que nosotros nos imaginamos. La pérdida del elevado concepto de Dios ha perturbado todo nuestro ser, de tal forma que someramente creemos en algunas promesas que Él dice en su palabra, pero en general no podemos creer realmente en lo que dice su palabra. Se dice Él
que, como leímos hace un momento, haber constituido el reino, el universo por la palabra de Dios. Solo deberíamos creerlo, no cuestionarlo sobre cómo lo hizo, por qué lo hizo y con qué lo hizo. Si tuviéramos conciencia de la gran majestad de nuestro Dios, tal vez tomaríamos una actitud diferente a la del miedo y la duda que hoy preponderan alrededor de nuestro mundo. Que estas calidades que ha puesto en el hombre el diablo, las usa para separarnos de Dios, que hoy es tan común entre los seres humanos, tener esto en nuestro ser, el miedo, la incertidumbre, la duda que pone el Satanás en nuestras almas. Pero si realmente quisiéramos saber a través de su palabra la majestad de Dios y estuviéramos seguros, seríamos como esta recomendación que nos da Dios, y dice el salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Meditaremos brevemente sobre lo incomprensible que es Dios a través de la palabra. Dios es un ser incomprensible. La pregunta que surge constantemente: ¿cómo es Dios? Dios no es igual a nada, ni es igual a nadie. Cada vez que tratamos de imaginarnos cómo es Dios, tratamos de asociarlo a algo que conocemos, o intentamos con nuestra mente muy finita y muy limitada encasillarlo bajo lo que conocemos. He ahí que muchas religiones han salido, pues todo, parte de lo que vemos, se ha hecho religión por los hombres. Y he ahí la fantasía que ha puesto Satanás para desviar al hombre del verdadero camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Ni aun el mejor intelectual podría siquiera identificar quién es Dios, porque se ve limitado por su pobre conocimiento. Cuando vemos muchos profetas a través de la Biblia ver visiones del cielo, por ejemplo, Ezequiel, cuando vio los cielos abiertos y vio visiones de Dios, como dice en su palabra de Dios, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Constantemente a través de las visiones presentan los profetas acerca de Dios, nos dan palabras necesarias para poder entender un poco de lo que es realmente lo que vieron. Por ejemplo, siempre mencionan este prefijo: apariencia, semejanza, como si fuera semejanza que parecía. Otro hecho perturbador es que muchas veces asocia a Dios con algo creado. Es cierto que el cielo y la tierra cuentan la gloria de Dios, pero no lo suplantan. Tal vez otros podrían igualarse al Altísimo. Semejanza no es lo mismo que igual. Ciertamente Dios nos hizo semejantes en el huerto del Edén, pero no nos hizo sus iguales. La criatura nunca podrá ser igual al Creador. La humanidad quiere un Dios que podamos controlar, tener esa seguridad de saber cómo es, lo cual es una gran afrenta contra nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Solo es a través de lo que Él mismo nos da a conocer. Esa necesidad de saber quién es Dios es respondida a través de la Biblia. Y es simple, es por medio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciéndose manifiesto en la vida del hombre. Es necesario que consideremos el actuar de Dios en tres personas, como dice su palabra, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Parece contradictorio decir que tres personas sean uno, pero Dios tiene tres personas que actúan al unísono con la misma voluntad. Parece un poco difícil de entender, pero para simplificar de alguna manera esta aseveración, nos quedaremos que estas tres personas se encuentran en todo acto que hace Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se encuentra desde la creación del mundo y mucho antes, y hasta la eternidad seguirán existiendo estas tres personas y solamente serán un único Dios. Por fe, nuestro ser debe amar a Dios como realmente es, no como nuestra imaginación pobre y vana trata de encasillarlo. Si tratamos de responder la pregunta ¿cómo es Dios?, es simple su respuesta: no lo sabemos. No hay respuesta para esta pregunta. Pero si tratamos de responder ¿qué ha revelado Dios de sí mismo?, hay muchas respuestas a través de su Biblia. Pues aunque parece incomprensible, en su amor, solo en su amor, ha revelado que hay ciertas cosas que son verdaderas,
con respecto a sí mismo. Y estos son los que se le llaman atributos. Entonces, un atributo de Dios es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero, cierto, algo verdadero con respecto de sí mismo. Existe una convicción sobre que existen 7 atributos, pero nosotros, tomando de partida que tenemos un Dios incomprensible, tal vez deberíamos decir, como alguna vez dijo un siervo de Dios, sus atributos son gloriosos e incontables. En esta ocasión meditaremos solamente levemente sobre algunos atributos que aparecen en la Biblia. El primer atributo que vamos a ver es el Dios omnipotente, el Todopoderoso. Le invito a que vaya usted a su Biblia y vaya a Apocalipsis 19, versículo 6. Se lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Dios es omnipotente porque tiene todo el poder que podemos ver y el que no lo podemos ver, el poder que podemos sentir y el poder que no podemos sentir. Al principio les di un versículo que dice, a la palabra de Dios fue constituido el universo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Todo lo que vemos lo creó Dios. Con su gran poder solo dijo y fue hecho. ¿Cómo y por qué? Son 2 preguntas que Dios nos permite cuestionarle, pero que no deberíamos hacerle. Si tan solo supiéramos de quién estamos hablando y de lo que estamos hablando, de un ser que es autoexistente, increado, es decir, nadie lo creó. La palabra de Dios dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? También Dios tiene otro atributo que se llama la omnisciencia. Dios es omnisciente. La Biblia dice en Isaías 40:28, para lo cual le pido que vaya usted a sus sagradas escrituras. Gloria a Cristo. Dice así la palabra de Dios, ¿no has sabido, no has entendido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios conoce todo. El evadir nuestra realidad, nuestros más íntimos secretos son revelados para Dios, porque todo lo hizo, todo lo creado, todo lo conoce. Dios conoce nuestra condición y sabe todos nuestros pensamientos y todos nuestros actos. Tal como le pasó a Adán en el huerto del Edén, Dios sabe si hemos fallado y si le vamos a fallar. Por lo tanto, el hombre que es sincero con Dios exclamaría, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Hay una historia en la Biblia que nosotros constantemente leemos, la vida de Ananías y Zafira. Aquel matrimonio trajo a los apóstoles en aquella costumbre que tenían de repartir los bienes con el pueblo de Dios en ese entonces, que era la iglesia. Y entonces lo presentaron y sustrajeron una parte de aquel dinero que habían obtenido al vender una propiedad. Se presentaron ante el apóstol Pedro y lo presentaron como ofrenda. Sin embargo, Dios, en el discernimiento de espíritu que le había otorgado a Pedro, le dijo que por qué lo trataba de engañar. Él dijo, ciertamente no nos mientes a nosotros, sino le mientes a Dios. Dios lo conoce todo. Inmediatamente hubo una sentencia inquebrantable. Él murió. También su esposa Zafira hizo lo mismo. Siempre hay que notar que Dios da un momento en el cual uno puede arrepentirse, en el cual uno puede confesar sus pecados y clamar misericordia. Pero Zafira entró de nuevo y le volvió a pasar lo mismo. Volvió a negar la situación y volvió a negarle a los apóstoles que habían sustraído dinero. Y esto
ocasionó igualmente la misma sentencia, murieron. Tal vez podemos encornernos de todos los que están en nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, los siervos de este lugar, los siervos que tenemos a nuestro lado de Dios, pero de Dios nunca nos vamos a poder esconder. En su saber, Dios nos conoce por completo. Asimismo, cuando estamos en comunión, con nada podrá separarnos de su presencia y de sus promesas. Así como dice en Isaías 54:10, sabiendo que nosotros nos conoce, sabiendo que Dios conoce nuestro ser, dice así la palabra de Dios, porque los montes se moverán y los callados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Otro atributo que meditaremos brevemente y posiblemente un poco más largo es que Dios es soberano. Este atributo le ocasiona muchos problemas al ser humano. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 32:39, dice así la palabra de Dios. Le invito a que vaya usted con su Biblia para que vea con sus ojos lo que dice Dios de Él mismo. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Dios no está sujeto a nadie. Él está infinitamente elevado por sobre la criatura más intelectual que exista hoy en la actualidad en este mundo. Sobre toda la faz de la tierra, Él no está sujeto a nadie. Dios no está bajo la influencia de nadie. Nadie puede estorbarle o detenerle. Él es el gobernante de todas las naciones. Por eso es proclamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguna vez un siervo de Dios, y para ello me va a permitir leerlo, dijo esto acerca de la soberanía de Dios. Que los hombres permitirán que Dios esté en su lugar, excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa repartiendo bienes, salud y paz. Le permitirán que contenga la tierra y mantenga firmes sus pilares. Que encienda las lámparas del cielo o que gobierne las olas del océano. Que siempre estén en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. Cuando nosotros proclamamos a un Dios entronizado, el derecho que tiene de hacer lo que quiera con lo suyo, a disponer sus criaturas como lo crea conveniente, sin consultarlos en la materia, entonces es cuando se burlan de nosotros y somos desechados. Y entonces es cuando los hombres prestan oídos sordos a nuestras palabras, pues el Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Lo aman mejor en cualquier otro lugar de lo que hacen cuando Él se sienta en el cetro con su mano y su corona sobre su cabeza. También asevera que debemos identificar la soberanía de Dios en todos los casos. Nosotros debemos atribuir el origen y la dirección de todas las cosas a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es soberano, pero el hombre siempre ha deseado dejar a un lado a Dios. Tomar las riendas del universo, la naturaleza humana siempre ha contradicho a Dios. Por ejemplo, Dios declara que la vida es del valor más alto, pero el hombre la destruye, incluso antes de nacer. Dios instruye el matrimonio como una institución para el hombre, pero el hombre se divorcia. Rechazamos la autoridad y soberanía de Dios y queremos hacer nuestra voluntad, y solo hemos conseguido desorden, inestabilidad y caos. Hemos contaminado el medio ambiente, las calles están llenas de violencia, la economía está fuera de control. Mientras más nos obstinamos en tener poder, hacer las cosas de acuerdo a nuestro entender, más nos herimos. Vemos muchas historias referentes al intento del hombre de apartar a Dios de su potestad, de apartar a Dios de su soberanía en su lejano cielo, según ellos. Vemos, por ejemplo, en Génesis 11, la Torre de Babel. Ellos pensaron construir una torre tan alta con el cual pudieran ascender al cielo y decir poder llegar a Dios según en su vano conocimiento, y no que descienda Él cuando Él así lo disponga. Y vemos a estos hombres
poniéndose de acuerdo a sus propias formulaciones, hacer esta torre, y nadie los detiene. Y Dios en su amor, Dios solo en su amor pudo haberlos destruido con solo su palabra. Pero Dios en su amor, ¿qué hace? Los confunde y les deja vivir. Les da una oportunidad más por ser su creación. También hay otra historia que también nos conmueve mucho, la vida de José. Recordamos que este hijo de Jacob, cuando estuvo con su padre, pues era el consentido, y esto hizo que sus hermanos tuvieran envidia de él, y lo que hicieron fue, pues de alguna forma, tratar de borrar a José de su existencia. Pero en la soberanía de Dios, ¿qué hizo con este hombre? Lo hizo segundo del faraón, y ellos cuando pusieron hacerle mal, Dios le hizo bien. Otro caso también es el caso del pueblo de Israel cuando era cautivo. En aquel caso estaba Amán y quiso eliminar al pueblo de Dios y eliminar a su líder Mardoqueo, que fue ahorcado, este hombre Amán, siervo del rey Asuero, en una horca. Lo que él dispuso a hacer, no lo pudo hacer, porque estaba peleando contra Dios mismo, haciendo su propia voluntad, pues el pueblo de Dios está protegido por Dios. Siempre que el hombre ha tratado de mostrar que tiene el control, ha quedado frustrado y fracasado. Dios en su soberanía le dio capacidad al hombre de elegir, solo de elegir entre el bien y el mal. Como dice su palabra, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y solamente nos dice, elige. Otro atributo que es mucho más importante tal vez es la gracia de Dios, que implica que Dios es amor, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Le invito a que vaya usted a su Biblia en Efesios 1, del versículo 5 al 7. Dice así la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto con el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La gracia es aquello que Dios, en su conmiseración, al ver al hombre tan depravado, tan perdido en este mundo, pues le nace hacer a él. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Dios es un ser misericordioso, es decir, tiene conmiseración de la condición humana. Se acuerda que somos polvo y también da gracia. Dios se inclina a dar favor a quien no lo merecíamos. Recordamos aquella obra redentora. El pueblo de Israel por años y por siglos traían sus becerros al altar del holocausto, siempre en expiación por sus vidas. Pero recordamos que estas obras solo eran una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente cuando Jesucristo vino a esta tierra, quitó el pecado del mundo. En ese entonces la expiación lo único que era es cubrir al hombre de sus pecados, cubrirlo y de alguna forma comprar a crédito su vida. Pero fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra que finalmente pudo haber quitado el pecado del mundo. Hace patente que su gracia es ilimitada. Siempre decimos que es el Dios de toda gracia. La expiación hecha por nuestro Señor Jesucristo clama en su extrema gracia. Ver al hombre separado del Dios, ver al hombre hundido en el pecado, hizo que en su amor Dios, en fiel y verdadero, en Dios misericordioso, con toda su gracia, otorgara el único medio por el cual poder reconciliar al hombre, a la humanidad con Dios. Con todo esto vemos, hermanos, que muchas veces divagamos con nuestros pensamientos quién es Dios, alejados totalmente del poder y la verdadera potestad que tiene Dios con nosotros. Tal vez deberíamos pensar que su palabra solamente es su palabra, no cómo lo hizo ni quién lo dijo. Simplemente eso no lo sabemos, pero solo deberíamos creer en su palabra. Constantemente divagamos en nuestros pensamientos que Dios no nos quiere, que Dios está apartado de nosotros.
Si verdaderamente conociéramos que Dios es amor, que Dios es fiel, nosotros a pesar de nuestra infidelidad, Dios siempre se va a mostrar fiel. Aun con todo su poder vemos a Dios que se nos acerca. Es increíble que un Dios que creó el universo a su palabra, a solo su palabra, quiera acercarse al hombre. Para decir simplemente estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, en nuestro Señor Jesucristo. Hoy la humanidad está llena de desesperación, de este virus que ataca al ser humano. Pero si tan solo pudiéramos creer en la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, como el centurión dijo alguna vez: solo di la palabra, solamente di la palabra. Y Dios le ha dicho: Jehová es tu sanador, Jehová nos puede sanar. Y también ha dicho que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si Dios y Jesucristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Nosotros deberíamos confiar y no hacer una imagen de Dios que es ajeno a Él. Su palabra dice, para confirmar cada una de sus palabras que ha dicho a través de su palabra, que con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Si tan solo tuviéramos una imagen clara de la majestad de Dios, de que Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, y ahora ya no somos solo creación, nos ha dado potestad de ser hechos hijos suyos, por su gracia y su misericordia, no porque lo merecíamos. Ojalá Dios nos diera esa visión del Todopoderoso y nos confirmara en nuestros corazones, en nuestras mentes, que solamente con la fe que va más allá de nuestros razonamientos, esa fe inconmovible, que podemos ver a Dios en toda su majestad y que está con nosotros, está a su lado, pensando que probablemente que usted se encuentre solo. Dios lo prometió: nunca te dejaré solo, nunca dejaré solo, estaré contigo todos los días de mi vida, todos los días de tu vida. Y así también enviaría a su Consolador con nosotros para siempre. Vamos a orar y que Dios ponga en nosotros ese sentir, el de buscar su majestad, su poder y su misericordia. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, Señor, que nuestra condición, sabes que muchas veces te hemos fallado, sabes que muchas veces nos hemos hecho imagen falsa de ti, Dios mío. Si tan solo creyéramos a tu palabra, si tan solo creyéramos a tu poder, Dios mío, si tan solo creyéramos, Dios mío, que tú eres el Todopoderoso, si tan solo creyéramos, Señor, que eres soberano, si tan solo creyéramos, Dios mío, que eres amor, que eres fiel, bendito Padre Celestial, que eres misericordioso con el hombre. Por favor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos en estos momentos, Dios mío, a meditar sobre tu poder y tu majestad, Dios mío. Por favor, danos esa visión de tu majestad, esa visión de que el Todopoderoso está a nuestros lados, esa visión, Dios mío, que tú prometiste con tu boca y lo cumplirás con tu mano, solamente por tu gracia y por tu amor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros en cada momento de nuestras vidas, Señor. Nos perdones de todas nuestras maldades, de todas nuestras injusticias, Dios mío. Ayúdanos a entender un poco más, Señor, de ti. Perdona nuestras ofensas, bendito Dios. Ayúdanos a entenderte, Dios mío, y a verte a través de tu palabra. Gracias te damos por tu poder, tu majestad, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, bendito Dios. Quédate con tu pueblo en estos momentos de tanta necesidad. Necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Necesitamos que seas tú, Señor, el que dirija nuestras palabras, Señor, el que dirija nuestras súplicas, nuestros ruegos, bendito Dios. Por favor, sé propicio a nosotros y ayúdanos en estos momentos de tanto temor, Dios mío, de tanta angustia, Señor, de tanta incredulidad. Que sea el poder de tu Espíritu Santo el que obre en las vidas de los hombres. Que sea el poder de ti, Señor, el que sana a los enfermos en el nombre de Jesús. Que libertes a los cautivos, Dios mío. Libértalos de toda opresión del enemigo en el nombre de Jesús.
Libértalos, Dios mío, y suple cada necesidad de tu pueblo. Cada necesidad, Dios mío, tu palabra es fiel y verdadera. Y dices que hace salir el sol sobre buenos y malos, Señor. Y nosotros confiamos en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el único nombre que nos fue dado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Una vez más, el Señor les bendiga y vamos a darle gracias a nuestro Dios por todo lo que nos ha permitido hacer hasta este momento. Hemos escuchado la maravillosa palabra del Señor que nos ha dicho, hermanos, que Él es todopoderoso y Él está en todo lugar, ¿verdad? Y Él nos escucha porque es omnipresente, omnisciente y el todopoderoso, ¿verdad? Vamos a orar y conforme a la palabra del Señor, si tiene usted alguna necesidad ahí donde está, hermano, ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted nos sintoniza, llame a sus enfermos o el que tenga cualquier necesidad. Para nuestro Dios no hay nada imposible. El Dios que se nos ha predicado en esta tarde, que hizo el cielo y la tierra, hermanos, y el mar, lo hizo a su palabra. También a su palabra sanan los enfermos. También a su palabra, hermanos, suple toda necesidad. Solamente tenemos que creerle a nuestro Dios. Acerque a sus enfermos allí a donde están viendo, donde están escuchando esta palabra, y vamos a orar por los enfermos y por los que tienen cualquier necesidad. Para Dios no hay nada imposible. Oremos, hermanos, que están en su casa, en su hogar. Él está aquí y está con usted, hermano, no lo dude. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Una vez más, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos a ti. Primeramente, para darte gracias por tu palabra expuesta, porque nos ha dado aliento para seguir adelante, porque nos ha fortalecido nuestra fe. Gracias, Señor, gracias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por favor, Señor, extiende tu mano de salud ahí donde hay enfermos, Cristo de la gloria. Solamente di la palabra y el milagro sucederá. Por favor, Señor, esta humanidad necesita milagros en estos días malos que estamos viviendo. En estos días difíciles el mundo necesita de milagros. Obra milagros, Señor Jesús. Ten misericordia de los que sufren en un hospital. Ten misericordia de los que sufren en sus hogares. Ten misericordia de los que han dejado su trabajo. Ten misericordia de los que han dejado de tener un salario. Señor, suple toda necesidad. Por favor, Cristo bendito, suple toda necesidad en cada hogar, en cada casa, Señor, donde nos están escuchando. Derrama de tus bendiciones hasta que sobreabunde, y que los enfermos en esta hora se levanten sanos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias porque estás con nosotros. Sigue estando, Señor, sigue estando con tu pueblo en todo lugar. Amén. Vamos a cantar por último el canto Sublime Amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado es Cristo. Este hermoso canto dice: soy perdonado porque a ti te he abandonado. Aleluya. Soy perdonado porque a ti te he abandonado. Soy aceptado, a ti te condenaron. Estoy vivo hoy
te doy honor, te doy honor. Soy perdonado porque a ti te abandonaron. Soy aceptado, a ti te condenaron. Estoy vivo hoy, tu espíritu está en mí, porque tú diste tu vida, oh Jesús. Sublime amor, ¿cómo explicar que siendo el Rey fuiste a morir? Sublime amor, qué gran verdad, y hoy me gozo en darte honor, te doy honor, te doy honor. Sublime amor.